Entonces, hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Hasta acá habíamos llegado. Y entonces teníamos que la megagametogénesis se llegaban a generar esas 4 células con un solo núcleo, de las cuales 3 colapsaban para dar espacio a una sola, que va a ser la megaspora. Esa megaspora empieza a dividirse para llegar a que a la célula heptacelular, con 7 células y 8 núcleos. ¿Sí? Eso era lo que teníamos. 7 células, 8 núcleos. Entonces, para eso hay divisiones. Entonces, 3 divisiones mitóticas nucleares libres, sin cariocinesis. O sea, se van dividiendo, ¿sí? Mitóticamente, ¿sí? Perdón, sin citocinesis, con cariocinesis, sin citocinesis. O sea, cariocinesis es la división es con núcleo, formación de núcleo. Y citocinesis es cuando se generan células. Entonces, 3 divisiones mitóticas nucleares libres, se llaman así, nucleares libres. ¿Qué significa esto? Que hay cariocinesis sin citocinesis. O sea, la célula, la megaspora, sigue siendo única, pero adentro tiene núcleos, ¿sí? Tiene núcleos. Entonces pasamos a tener, ¿sí? 3 células, ¿sí? A tener 5, ¿sí? A tener, ¿cuánto? 8 núcleos, ¿sí? 8 núcleos. Y después que tenemos esos 8 núcleos, una vez que llegamos a la cantidad de 8 núcleos, recién ahí, 2, 4, 6, 8, recién ahí hay citocinesis. Recién ahí hay citocinesis. Y ahí vamos a tener las sinérgidas, que son acompañantes de la oósfera, y la oósfera es la célula que va a dar al embrión. ¿Sí? La oósfera va a ser a la que va a dar al embrión. La célula media, que es binucleada, ¿sí? Va a dar a qué? Al endosperma, ¿sí? Que por eso es la doble fecundación, ¿sí? Por un lado vamos a tener, ¿sí? Por un lado vamos a tener que una de las microgametas va a fecundar, ¿sí? A la ósfera, y la otra va a fecundar, ¿sí? A la célula media, ¿sí? No siempre, acuérdense que a veces no ocurre que el endosperma no siempre era 2N, algunas veces ese endosperma era N, ¿sí? O N más N, dependiendo cuál fuera. Y después tenemos las antípodas, ¿sí? Las antípodas. Esas antípodas, ¿sí? Son sumamente importantes, ¿sí? Porque dan a la célula, ¿sí? A esa célula orientación, ¿sí? Sirven para que ya, una vez que se dividen esos 8 núcleos, unos se acomodan arriba y otros se acomodan abajo, y los que se acomodan abajo ya son las antípodas y ya le dan la orientación a esa semilla, futura semilla, ¿sí? Ya antes de ser semilla, antes de ser fecundada, esta célula ya sabe por dónde va a salir la raíz, ¿sí? Ya sabe por dónde va a ser el ápice caulinario y el ápice radical o radicular, ¿sí? Las antípodas sirven para eso, para una orientación, ¿sí? Para una geoorientación, por decirlo así. Ya saben dónde va a estar la Tierra, ya saben dónde está el Sol, ¿sí? Es impresionante esto, ¿sí? El nivel de inteligencia es altísimo, ¿sí? Aunque no hablen las plantas, ¿sí? Tienen, como decíamos la clase del sábado, un nivel de inteligencia eh, muy avanzado, más de lo que uno piensa. Más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a tener 2 sinérgidas y una ósfera, ¿sí? Esas sinérgidas, hay una de las dos que está ahí por si acaso, por si la ósfera muere, le agarra un hongo, lo que pueda llegar a pasar. Entonces, si la ósfera muere o queda inhabilitada, una de esas dos puede ser ósfera. Y la otra está ahí para colapsar en algún momento y alimentar también al tubo polínico y a las microgametas, porque a veces llegan exhaustos y nada, pobrecitos, ahí abajo. Imagínense de vuelta el maíz, ¿sí? El tremendo, ¿sí? Pistilo que tienen, y bueno, nada, pobrecito grano de polen tiene que estirarse con el tubo polínico hasta allá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí?
¿qué sigue pasando acá? Vamos a tener, ¿sí?, que el ovario, que el óvulo, ¿sí?, y dentro de ese óvulo va a estar el megasporocito o célula madre, ¿sí?, de la megaspora, donde se va a dividir, ¿sí?, donde va a ocurrir esa mitosis, después ocurre la meiosis, de esas 4 células de la meiosis, 3 colapsan y una sobrevive, ¿sí? Una vez que sucede eso, sí, empiezan las divisiones, ¿sí?, mitóticas, pero ya de células N, para generar, sí, esos 8 núcleos y esas 7 células. Primero son, sí, 3 divisiones nucleares libres y luego ocurre la citocinesis. Y luego ocurre la citocinesis. ¿Sí? Todas estas pueden ser preguntas teóricas de un final, tranquilamente. ¿Sí? De un final, muy tranquilamente. O también pueden ser preguntas teóricas, todas, cualquiera de las cosas que estoy mencionando, de integradora también, ¿sí? Tengan en cuenta. Más que nada, ¿por qué digo esto? Para la gente que no se va a esforzar o no puede esforzarse, no sé, lo que sea para el parcial, tengan en cuenta eso, ¿sí? Que si llega a ir mal, bueno, vamos a tener este tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? El aparato filial, ¿sí?, es una suerte de artilugio que va a estar ahí arriba, esperando, ¿sí?, la llegada del grano de polen y protegiendo las células de abajo, las sinérgidas, las dos, ¿sí?, la ósfera. Los núcleos polares que van a dar, ¿sí?, origen después a el endosperma, ¿sí?, y las antípodas, ¿sí?, que están ahí para dar orientación, ¿sí? Siempre van a estar del lado donde van a salir las raíces después, ¿sí? O en el caso de una semilla, recuerden que no es directamente ápice radical, sino radicular. Sale la radícula primero y después la radícula se transforma en raíz. Cuando realmente cumple función de raíz, o sea, de absorber agua y nutrientes. Porque la radícula al principio solamente se agarra a la tierra, mucho no absorbe, es un bebé. ¿Sí? Viven del endosperma. Entonces, esto sí lo habíamos visto de acuerdo a la posición del funículo, ¿sí? Cuando el fonículo está abajo de la calaza, es un tipo de óvulo ortótropo. ¿Sí? Cuando el funículo está desviado, ¿sí?, en diagonal hacia la calaza, ¿sí?, vamos a tener que es anátropo. ¿Sí? Y cuando, ¿qué pasa? Directamente ya es una locura, ¿sí?, lo que sucede, que tenemos que la calaza, si está dada vuelta y la micrópila está también invertida, está todo, eso es un campilótropo. ¿Sí? Esto, quédense tranquilos que no va a ser pregunta ni de parcial ni de nada. Está a modo ilustrativo para que lo sepan, nada más. Entonces, reuniendo las partes, tenemos un esporofito 2N, gigante, ¿sí?, que ese esporofito va a tener al resguardo, ¿sí?, los gametofitos parasitarios muy chiquititos, ¿sí?, dentro de la flor y en partes muy diminutas de la flor, como pueden ser las anteras, ¿sí?, las tecas, o dentro del ovario, ¿sí?, dentro del óvulo, ¿sí?, en la megaspora. Súper protegidas, ¿sí? Súper protegidas. Y bueno, después ocurre lo que ya sabemos, ¿sí? Ocurre lo que ya sabemos, dentro de cada lo que vimos recién. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda, algo que les haya quedado, algo que no les haya quedado? ¿Sí? No, profe. Estos son temas muy lindos, ¿sí? Para ir a la práctica o a la teoría, más que nada en el tema de los profes, ¿sí?, de biología. Por ahí sin tantos nombres, porque bueno, a veces los nombres son complicados, ¿sí? Pero sí, sí hablando mucho, porque acá relacionamos sí lo que es mitosis, meiosis, está muy claro, se ve muy bien, ¿sí? Entonces es un lindo tema para trabajar todo, ¿sí? Al momento de trabajar meiosis y mitosis,
No siempre hace falta verlo desde el punto de vista de los animales. Podemos enseñar también biología desde el punto de vista de las plantas y mostrar esto, ¿sí? Y dar un pantallazo a los estudiantes diferente, ¿sí? Al que siempre se da de animales, ¿sí? Del esperma, de los óvulos, de lo mismo que siempre. Pero bueno, se puede también hablar de las plantas y hablar de la sexualidad en las plantas, ¿sí? Porque aparte son bastante raras, ocurren cosas y bueno, se sacan también bastantes cosas raras, porque uno cree que el grano de polen no es todo, o que el óvulo era todo, y finalmente había más cosas, muchas más cosas. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué onda la antera, ¿sí? ¿Qué pasaría si viésemos un corte de antera, ¿sí? Veríamos esto, ¿sí? Veríamos esto. ¿Se acuerdan que yo, la clase pasada, les mostré un corte de qué? De un ovario, ¿sí? Les mostré el corte, ¿sí? De una estructura de lirio. No sé si se acuerdan que estaba precioso, Sí, precioso, sí. precioso, precioso. Estaba precioso, impecable, se veía así. Bueno, esto es una antera. Para la próxima esperemos ver si podemos conseguir corte de antera para que se vea esto, ¿sí? Fíjense el filamento, como inerva ahí, ¿sí? Tenemos el tapete, que dice tapetum. El tapete son las células que van a dar nutrición, ¿sí? Al saco polínico, ¿sí? El saco polínico tiene ese tapete que va a nutrir, ¿sí? A ese microesporocito. Los microesporocitos son como las células madres, ¿sí? Y ese microesporocito empieza la meiosis. Primero dos, la primera fase, y después la segunda fase en 4, y después ocurre la citocinesis. Después algunas se fusionan, ¿sí? Para dar esas, que están ahí. Pero siguen siendo, ¿sí? Se fusionan, pero siguen siendo N más N, ¿sí? Dan la célula generativa, ¿sí? Las células del tubo, ¿sí? Y las células del tubo, que van a estar ahí, que van a dar el tubo polínico. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el polen llega al estigma, toca el estigma, muchas plantas tienen ahí una barrera química, ¿sí? Una barrera química. Hay una recepción. Y lo mismo que pasa con animales, que cuando el espermatozoide llega al óvulo y lo toca, toca, ahí hay una barrera química, ¿sí? Hay una barrera química, ¿sí? Que si nosotros nos apareáramos con un chimpancé, no daría, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro espermatozoide no va a coincidir con el óvulo de la chimpancé y viceversa, ¿sí? Entonces, si nos quisiésemos aparear, no podríamos, porque ya somos especies diferentes. Hay una barrera química a la hora del óvulo. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay barreras químicas en el estigma. Entonces, el grano de polen apoya ahí. Si el estigma no lo reconoce y el grano de polen no se reconoce, no germina. ¿Sí? No germina directamente. No va a alargar el tubo polínico. ¿Sí? Y eso puede ser muy variable. Puede ser que haya plantas que ni siquiera dejen germinar el tubo polínico, el polen de su misma planta, a menos de su misma especie, pues, si es el polen de la misma planta. Entonces, supongamos que hay plantas que van a solamente germinar los granos de polen de la misma especie, obvio, pero de una planta aledaña, cosa de aumentar la diversidad, ¿sí? Sí, eso lo había explicado en una clase, que no germinaba con la misma planta, sino con una de la misma especie de otro lado. Claro, hay plantas que son así. Ojo, hay plantas que no son así, que por ahí se reproducen más y la estrategia de vida es ser miles, ¿sí? Entonces, como la estrategia de vida es ser miles, por ahí esa barrera no la tienen y se reproducen mucho más, ¿sí? Y copan un ambiente, ¿sí? Sí, Y un lugar determinado. en términos ecológicos, esas plantas se llaman estrategas de la R, ¿sí? Estrategas de la R, y después tenemos estrategas de la K, ¿sí? Que son plantas por ahí que esperan, o que solamente pueden germinar cuando ya hay condiciones más apropiadas, ¿sí? Pero bueno, entonces germina, ¿sí? El grano de polen, ¿sí? Y ahí ocurre la microgametogénesis, ¿sí? Las células espermáticas, ¿sí? Que son dos, siguen, ¿sí? Al núcleo ese de la célula nuclear, de la célula del tubo, que va a ir produciendo
continuamente, y ese núcleo va comandando la generación continua y supercontinua ¿de qué? De membrana citoplasmática, porque ese tubo polínico en definitiva es membrana citoplasmática, no tiene pared celular. Es solo membrana citoplasmática que va avanzando, abriéndose paso, ¿sí?, a través de las células del estigma. Que las células del estigma no están duras, no se mantienen enteras, sino que van colapsando también. Hay una muerte celular programada ahí, que responde a ¿qué? Al estímulo que se produjo en el estigma cuando el estigma fue estimulado por el grano de polen. O sea, es todo una locura. O sea, el grano de polen apoya en el estigma y un reconocimiento químico si fuese necesario. Si no hay reconocimiento químico porque germina de una, ¿sí?, habrá otras barreras. Y empiezan a colapsar las células, ¿sí?, del estilo, para que ese tubo polínico no tenga que enfrentarse a una cruda realidad, sino que tenga que viajar a través de células colapsadas, y de hecho va tomando también de esas células que colapsan diferentes, ¿sí?, macromoléculas o biomoléculas para poder también desarrollarse, ¿sí?, porque no todo está en el tubo polínico, ¿sí?, ni en el grano de polen. Si bien tiene mucho aceite y mucho almidón para tener, ¿sí?, energía para respirar, para que... Imagínense la cantidad de mitocondrias también que dando vuelta por ahí, ¿no? Que hay muchas mitocondrias porque necesitamos ATP como loco para desarrollar todo esto, ¿sí? Mucho ATP, muchísimo ATP. Imagínense que el gasto, ¿sí?, el gasto que significa la fecundación, ¿sí?, en el caso de animales, ¿sí?, el gasto energético que significa la fecundación, ¿sí?, porque los machos gastan energía a lo que primero ocurre porque, ¿qué pasa? Hay que aparearse, y para aparearse hay una competencia entre machos. Bueno, eso es un gasto energético. Después de eso viene aparearse con la hembra, ¿sí?, que no es una sola vez, a veces se aparean varias veces, durante varios días. Entonces ese gasto energético, fíjense que acá es otro en plantas. Hay que llegar hasta la ovocélula. Hay que crear un tubo polínico. Estamos hablando de un grano de polen que a veces tienen menos de 1 milímetro, ¿sí?, décimas de milímetro. Entonces son chiquititos. Imagínense crear un tubo polínico de 10 centímetros para un grano de polen que mide menos de 1 milímetro. Son como kilómetros, ¿sí?, para una persona. Entonces es para que dimensionen, ¿no?, para que tomen la dimensión de lo que sucede, y que después termina, ¿sí?, en una sandía, ¿sí?, o después termina en una frutilla, o termina en un ¿sí?, grano, en una semilla de soja o lo que sea, ¿sí?, y lo podemos comer. Pero para llegar a esa instancia, sí tuvo que haber pasado todo esto. Es el esfuerzo, ¿no? Y a veces uno se come la almendra como si nada, la mastica y uy, si nos ponemos a pensar en esto, creo que ni siquiera veganos habría en el planeta, ¿no? ya diríamos, ¿qué comemos? ¿Cómo vamos a comer después de tanto esfuerzo que hizo la planta, pobrecita, ¿no? Para llegar y fecundar y hacer todo. Tremendo. Es que nunca me imaginé que iba a ser así tan complejo y tan espectacular, ¿no? Porque uno agarra la antera y el grano de polen, agarras una planta y lo tocas así y decís, pero ¿qué es este polvito que me queda en la mano? Y es todo este universo, ¿no? Que es una locura. Totalmente, totalmente. Y acá está el gran desafío a los profes de biología, ¿no? Que por suerte estudian acá en la UNAUR y tienen botánica. Entonces, ahora esto es herramientas para salir, ¿no? Para salir a la calle y mostrar, porque esto antes se veía en la secundaria y se dejó de ver hace un tiempo largo, ¿sí? Porque no hay botánica. Antes había botánica en las lagunas secundarias. Así que bueno, está buenísimo esto para darle con todo. Y bueno, para nosotros que nos gusta la botánica, porque estamos haciendo una tecnicatura relacionada directamente con la botánica, con las plantas, bueno, esto es algo como para tenerlo, ¿no? Para saber y para incrementar nuestros conocimientos, más que nada. Y saber a veces también por qué no da fruto algo, o da poco, o da de mala calidad, ¿sí? Porque sucede que este es un proceso sumamente difícil, ¿sí? Largo, y que cualquier cosa puede fallar, hacer un proceso tan largo, con tantas etapas y tantas partes. Entonces, cuanto mejor yo pueda, ¿sí?, colaborar con la planta para que estos procesos se mejoren, ya sea teniendo, no sé, un hotel de polinizadores,
dentro de un invernadero, por ejemplo. Entonces, ¿qué genero? Que haya más abejas, avispas, abejorros, ¿sí? Generando las condiciones adecuadas, ¿sí? Para que el herno de polen pueda llegar, en el caso de que el herno de polen no sea transportado por animales, sino que sea transportado por el viento, y así. Ir pensando las diferentes cosas que pueden ir afectando, ¿sí? A la hora de la producción, porque si nosotros nos comemos los frutos, ¿sí? Es interesante todo esto. Ni que hablar con las plantas nativas, que todo esto es un mundo desconocido. Muchas veces no se sabe mucho el proceso de polinización de las plantas nativas, ni nada de esto, nada de estudio. Esto está todo hecho en plantas súper conocidas, como el tabaco, como la mostaza y así, otras que son muy estudiadas, ¿sí? Plantas Profe, sumamente, sí. disculpe que le consulte. Hablo desde la ignorancia. Los de biotecnología, que tanto les encanta la manipulación genética, ¿lograron algún cambio en el proceso de polinización? No, 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 no. No, ellos Está no, bien. no hacen nada con eso. Porque es Ah, difícil, es sumamente difícil, entonces no se meten. está bien, está bien. Bueno, sigue ganando la naturaleza 1-0, entonces. Sí, sí, no se meten porque la cantidad de genes involucrados es sumamente alta. Entonces no saben qué hacer. Bárbaro, gracias, profe. No hay por qué. Si no, ellos van a lo fácil. Eso van a lo fácil. Imagínense que cuando Monsanto logró la primera semilla Terminator, la RR1, ¿sí? La Roundup Ready 1, lo hicieron al voleo, ¿sí? Con balas de oro, microbalas de oro, lanzando ADN en esas balitas a mucha velocidad y que entraban al núcleo directamente y se soltaba ahí y se pegaba donde se pegaba. Y por puro orto en alguna le pegaron y eso se insertó en un lugar y dio la semilla transgénica resistente, ¿sí? Al glifosato. Y después lo fueron perfeccionando cuando fueron avanzando, pero muchas de las cosas biotecnológicas son, pero por una suerte que tienen de la vida, y bueno, después esa suerte de la vida se transforma en millones de dólares y hoy bueno, ya sabemos, ¿sí? Hoy Sí, como se los sumó. frutos, sí, claro, no, como las frutas que crean o producen genéticamente y no tienen semillas porque como las tienen patentadas las semillas, este, no quieren, no quieren que la gente las tenga. Por lo menos eso es lo que leí por internet Sí, 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 no, es que es así, ¿eh? Es así. sí. O sea, mi profesor de introducción a la botánica de mi facultad, que hasta el día de hoy sigo hablando con él, cada vez que puedo lo voy a visitar, él siempre hablaba de esto. O sea, él decía que a futuro el control de la humanidad no iba a ser con bombas ni con balas. A futuro el control de la humanidad era un avión que pasaba imperceptible a los radares y tiraba un químico sobre los sembradíos y te inhibía toda la comida. No comías más nada. Sí, se dice eso, que va a ser una guerra genética, más vale la próxima. Entonces, ya eso no es muy descabellado. Y la idea de algunas personas de que con una vacuna te pueden insertar algo en tu cuerpo que después puede ser, ¿sí? Activado o desactivado, que es lo mismo que hacen con las plantas, ¿sí? A las plantas le ponen cosas adentro que después las activan o las desactivan con un químico, ¿sí? Y ahí hay semillas que son así. Cuando le echan un químico, la semilla germina y da una planta hermosa. Eso pasa mucho con el alcaucil. Vos llevás la semilla a la semillera, te cobra como $6.000 o algo así, y te pone el químico. Y esa semilla que vos llevaste de alcaucil, bueno, va a salir con un alcaucil perfecto que se vende en la verdulería. Ahora, vos cosechás la semilla tuya, la germinás, como no tiene ese químico, sale un alcaucil, ¿sí? Anterior a ese, que es el rústico, y no da alcauciles, sino que da hoja. Y vos tenés un alcaucil rústico que no te da la flor, linda, gorda, ¿sí? Con cada pétalo, ¿sí? Es alcaucil comestible, sino que te da un alcaucil súper duro, ¿sí? Hinchudo, antiguo, ¿sí? Y el mejorado, no. Bueno, eso lo hacen insertando cosas adentro que después responden. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo. O sea, no es descabellado pensar que a un ser humano le pueden hacer lo mismo, o a una vaca, o a lo que sea.
porque eso ellos ya lo conocen, los mecanismos. Lo que pasa es que hay bioética en el medio y no se puede desandar un camino de la bioética que ya viene con más de 50, 60 años de tránsito, ¿sí? Si bien en la pandemia lograron desarmar un poco la bioética, quitando 10 años de pruebas de las vacunas, mandando las vacunas directamente sin probarlas, porque es lo que pasó. Sí, hasta antes de la pandemia había un protocolo bioético que solamente podían salir vacunas a la venta pasando 10 años de prueba. ¿Sí? Hoy se pasó por arriba ese protocolo bioético. ¿Sí? Y a mí lo que me da estupor es eso, es cómo con tanta facilidad pasan protocolos bioéticos. Con las plantas no hay ningún problema porque nadie se fija en las plantas. Entonces los protocolos bioéticos se los pasan por cualquier lugar y los pasan como si nada. Y te venden una planta súper mega transgénica y vos te las comés. ¿Y eso no es Pero dañino a la salud del ser humano, profe? hay muchos estudios que dicen que sí y otros que dicen que no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que los transgénicos producen alergias severas. Y que hay una relación muy alta entre el celiaquismo y las plantas transgénicas. Eso sí hay estudios que demuestran eso. Pero bueno, son cosas que de a poquito, con el tiempo, yo creo que van a ir saltando la ficha sola porque no hay como salida. Uno entra en un callejón sin salida de repente. Ahora están dando Profesor, marcha pregunto, atrás con el trigo transgénico. Sí. perdón, y cuando por ejemplo uno compra algunos cítricos, no sé, como la naranja, y que no trae las semillas, ¿estamos frente a una planta de estas, como dijo recién el compañero, que es transgénica? No. En ese caso son plantas donde los productores hace años, estamos hablando más de 40 años más o menos, notaron que había había frutos que nacían sin semillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Generan, sí, cruzamientos y generan híbridos por cruzamiento natural sin semillas. ¿Sí? Generan híbridos naturales. ¿Sí? Híbridos como los ha habido toda la vida, de una vez que el hombre domestica las plantas, eso lo vamos a ver en la última clase, ¿sí? No es que la humanidad domestica las plantas, ya a partir de ahí se aprenden un montón de técnicas súper comunes, digamos, para poder llegar a hibridar y a tener híbridos, digamos, de la mano de cualquier campesine. Lo que pasa es que los campesines hoy en día perdieron eso porque se olvidaron, por un lado, y no hay campesines, la realidad. La cruda realidad es que hoy no hay campesinos, hay muy poquitos. ¿Sí? Verdaderos campesinos que hagan esto de hacer cruzas, retrocruzas, guardar sus semillas, ver las variedades, mezclar, hacer ferias de semilla, intercambiar con los otros. Eso eh, lo sabrán, está ya perdido hace años, ¿sí? Años luz, que eso no sucede. Pero antes sucedía y era más común de lo que uno pensaba. Por eso hay tantas variedades de papa, tantas variedades de maíces, tantas variedades de lechugas, tantas variedades de cosas, porque la gente en su casa hacía lo que uno quería. Así había italianos que les gustaba más una radicheta que otra y bueno, se dedicaban a esa y la iban mejorando y tenían una radicheta propia. Y no era algo descabellado, ¿sí? Era simplemente un trabajo de años queriendo comer lo que a vos te gustaba, ¿sí? Y así hay variedades de montones de plantas, como montones de trigos. Imagínense que en Asia, en su momento, había más de 4.000 variedades de trigo. O sea, es una locura. Pero bueno, porque es lo que les digo, ¿sí? Son cruzas que va haciendo la humanidad. Hoy comemos una única variedad o dos variedades de trigo en todo el mundo. ¿Por qué se come cuál? El transgénico. Lo mismo pasa con el algodón, lo mismo pasa con el maíz. Se comen 3, 4, 5 variedades de ese maíz. Y lo peor aún, vamos a ver también en la última clase la cantidad de toneladas que se consumen y se consumen toneladas de 5 cosas diferentes. Lo vamos a ver. Arroz, papa, maíz, ¿sí? Trigo y paremos de contar. Y eso son la base alimentaria de todo el planeta. Cuando antes el planeta se alimentaba de 28.000 plantas diferentes. Y eso, bueno, tiene que ver con las cosas que vamos a hablar ya en la última clase. Que son todas cosas lindas, ¿no? Para charlar y para reflexionar. Pero bueno, vamos a seguir, porque a mí me gusta todo ese tema y me voy por las ramas.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tubo polínico? ¿Sí? ¿Qué pasa con el tubo polínico? Fíjense, acá viene la parte linda, ¿sí? La vacuola que estaba dentro del grano de polen, ¿sí? Se empieza a estirar y a provocar una presión que va a empujar a los núcleos hacia abajo, o hacia el costado, o hacia donde tengan que ir. La vacuola se va a empezar a moldar al tubo y lo va a empezar a empujar para abajo, ¿sí? Una vez que logra cierta extensión, la célula del tubo polínico genera un tapón de calosa. Calosas son sustancias, ¿sí?, pécticas, ¿sí?, mezcladas con suberinas, con todo lo que son ceras, ¿sí? Y va taponeando ahí con calosa, y va generando un tabique, y va reciclando todo lo que hay. Todo lo que quedó por detrás del tabique, no hay casi nada, sino que la célula del tubo va reciclando siempre todos los fosfolípidos, ¿sí?, otros lípidos de membrana, las proteínas, ¿para qué? Para ir creciendo y desarrollando, y va tomando también de las células que colapsan del estigma, del estilo, ¿sí?, del pistilo, va a ir tomando y va a ir consumiendo para ir generando, ¿sí?, esas nuevas membranas citoplasmáticas y estirando cada vez más y llevando, ¿sí?, guiando a las gametas, a las microgametas, hacia la ovocélula, ¿no? Hacia la célula donde va a O estar sea, ahí. profe, que en esa parte no solo utiliza el esperma o el óvulo que sirve, sino también utiliza de otros que no alcanzan a germinar, pero sí le agarra todas las vitaminas, proteínas, todo eso. ¿A qué te referís vos con eso? En lo que está diciendo usted de que también va absorbiendo de otras células. Va absorbiendo de las células que tienen muerte celular programada del estilo, ¿sí?, del pistilo. El pistilo, ¿sí?, de la flor, ¿sí?, que es la parte más alta del carpelo, ¿sí?, va a ir colapsando sus células, porque si las células no colapsan, imagínense que una membrana citoplasmática no puede atravesar las células, las paredes celulares. Si las paredes celulares de esas células que son vivas a la madurez tienen pared celular primaria, van a ir colapsando, dando lugar a la entrada del tubo polínico, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí, ahí entendí, profe. Gracias. O sea, no es como en animales que hay una cavidad. En el caso de los mamíferos que hay, sí, vagina, no, no hay eso. Tiene que ir generándose ese espacio, esa cavidad, para poder, ¿sí?, ocurrir la fecundación. Y esa cavidad es por muerte celular programada, y van colapsando las células. Y ahí se ve bien, ¿no? En el dibujito de la derecha, cómo si va a ir ese tubo polínico, tiqui, 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 creciendo, 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 hasta llegar hasta abajo. Y fecundar. Va a atravesar todo ese pistilo, lo va a atravesar todo. Y va a llegar hasta ahí, hasta el óvulo. ¿Sí? Va a llegar hasta el óvulo. Y dentro del óvulo va a estar la célula, ¿sí?, la megagameta, o la megaspora, ¿sí? Y ahí va a ocurrir la doble fecundación. Se va a generar el embrión y el endosperma. Y después es un mundo. Es un mundo, porque a veces son varios granos de polen que germinan a la vez. Es un contramundo y que no está de todo investigado. No se sabe bien todavía qué es lo que sucede cuando llegan los granos de polen, porque cómo puede ser que haya tanta semilla dentro de un... Bueno, todas esas cosas son rarezas que se están empezando a dilucidar recién ahora, ¿sí?, después de años de estudio, ¿sí? Todavía no está todo descubierto esto, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bueno, quedan más o menos la mitad de filminas. ¿Quieren hacer un descansito de 10 minutos? Sí, dale, profe. Sí. Dale, Bueno, gracias. dejo de compartir. Quedan 3 minutos de esta reunión, ¿sí?